Bueno, empezamos entonces con la primera parte de esa unidad didáctica 6. Vale, tenéis aquí en la primera parte, en la primera página del libro, una idea de qué es lo que vamos a ver. 3 partes: motores eléctricos, motores de corriente alterna, y veremos por encima los motores de corriente continua también, aunque veremos que están en desuso hoy en día. Principalmente todo lo que vamos a manejar cuando lleguemos a un ambiente industrial, la mayor parte de los receptores motores van a ser motores de corriente alterna, de tipo motor de inducción. Hay varios tipos, pues eso es el más típico, como los que tenemos aquí. Motores de corriente continua se utilizaban mucho antiguamente por el tema de la regulación de la velocidad, que es un motor que permite de manera natural regular su velocidad de manera muy sencilla, con un reostato puesto en serie. Hay varios tipos de conexión, pero es bastante sencillo. Veremos alguno de ellos en este tema. Mientras que un motor de corriente alterna, su velocidad en principio no se puede regular por medios eléctricos. Existe un motor especial, que es el motor Dalander, que es un motor que tiene 2 velocidades, que lo veremos también desde el punto de vista de la práctica, haremos una práctica con él. Pero como tal motor regulable en velocidad no lo es. ¿Vale? Los motores que tenemos aquí giran siempre en un rango de velocidades muy similar, que además es muy constante. Bueno, es un motor que su ventaja principalmente, porque es una ventaja en muchas aplicaciones, es que tiene una velocidad muy constante. ¿Cómo regulamos la velocidad de uno de estos motores? Bueno, veremos también desde el punto de vista de taller de la práctica, lo veremos más adelante en el libro, que mediante el uso de variadores de frecuencia yo puedo hacer que un motor gire a diferentes velocidades. Es la manera que hoy en día utilizamos a nivel industrial de regular esas velocidades, ¿vale? Es la 3 del cajetín, me parece, la 3 o la 4 del cajetín. Está marcado de todas maneras en la etiqueta. No sé lo que se está diciendo. Bueno, que veremos los variadores de frecuencia, que con ellos vamos a poder regular la velocidad, además de manera continua, desde velocidades bajas. Con la entrada de la electrónica de potencia y los variadores de frecuencia, pues sí que se ha hecho el motor más extendido por eso, ¿no? Porque si además podemos regular su velocidad, las supuestas ventajas que tenía el motor de corriente continua, pues han dejado de ser tal. Entonces, en la práctica desde hace unos cuantos años, mayoritariamente en nuevas instalaciones lo que se utiliza es el motor de corriente alterna. Bueno, porque tengáis una perspectiva de las máquinas eléctricas de que tenemos, ¿no? A nivel de máquinas, se habla muchas veces de máquinas eléctricas. Para que tengáis una idea, tendría por aquí anotado una pequeña clasificación. Vale, las máquinas eléctricas se clasifican en 2 grandes grupos, que son estáticas y dinámicas. Las dinámicas son todo el grupo de los alternadores y de los motores, las máquinas que giran, que tienen movimiento, y las estáticas serían máquinas eléctricas fijas que no tienen ningún tipo de movimiento. Dentro de las estáticas, la más implantada y la más importante por utilización sería el transformador. El sistema eléctrico que tenemos hoy en día, sin el transformador no es posible. Necesitamos elevar la tensión y necesitamos reducirla, ¿no? En la parte intermedia donde llevamos la tensión alta es la parte que llamamos de transporte. Se hace, ya habíamos visto eso, para tener pérdidas reducidas. Sin el transformador no sería posible. Es la razón también por la cual la distribución de energía eléctrica es en corriente alterna, porque el transformador no funciona con corriente continua. No existen los transformadores de corriente continua. ¿Vale? Existen las fuentes de alimentación que me transforman de alterna en continua, que al final lo que llevan es un transformador que me transforma de alterna en alterna, y luego esa alterna de salida, mediante un rectificador, la transforma en continua. Rectificador y unos filtros. Luego tengo el autotransformador, que es una máquina muy parecida. Lo que pasa es que en el autotransformador hay una parte del devanado que es común entre el primario y el secundario. El transformador básicamente son 2 arrollamientos separados, unidos por un circuito magnético. En el de autotransformador, que funciona de manera muy similar, sirve para subir o bajar la tensión.
tenemos una parte del devanado común. Y bueno, luego hay otras, he puesto ahí puntos suspensivos, hay más, ¿eh? Hay convertidores de frecuencia, hay, bueno, los convertidores de frecuencia estarían en las dinámicas realmente. Hay más tipos de máquinas, pero lo más relevante son esas, ¿vale? Luego, dentro de las dinámicas, tenemos dos grandes grupos, las de corriente continua y las de corriente alterna. ¿Vale? Dentro de las de corriente continua tenemos motor y generador. Todo motor o todo generador es susceptible de funcionar como el contrario, es decir, un motor es susceptible de funcionar siempre como generador en las máquinas eléctricas dinámicas y al revés. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, cuando lo vamos a utilizar de una determinada forma, como motor o generador, pues ciertas características constructivas cambian para hacerlo más eficiente. Pero en general una máquina eléctrica dinámica, en general, todas o casi todas son reversibles. Luego tengo las máquinas de corriente alterna, que tengo dos grandes grupos a su vez, que son la máquina que se llama síncrona y la máquina que se llama asíncrona. Síncrona quiere decir, o significa, que la frecuencia con la que yo alimento esa máquina es la misma frecuencia con la cual va a girar. Por ejemplo, ya sea tanto como generador como motor, porque esa máquina también es perfectamente reversible. Por ejemplo, las centrales eléctricas. Yo hago girar el alternador de la central a una velocidad que es la que se llama velocidad de sincronismo, que es igual a 3000 revoluciones por minuto. Es decir, en un minuto da 3000 vueltas el eje de la máquina. Hay una fórmula de velocidad de sincronismo en las máquinas, que es que la velocidad de sincronismo es 60 veces la frecuencia partido del número de pares de polos. Vale. En las centrales térmicas, normalmente, la máquina tiene un par de polos, ya veremos, luego comentaremos algo que es eso de los pares de polos. Si yo despejo de aquí la frecuencia, me queda que es ns, que es la velocidad de sincronismo, por P, que es el número de pares de polos, partido por 60. Sustituyo aquí y esto me da 3000, que es la velocidad a la que está girando el alternador, por un par de polos, partido de 60, me da la frecuencia de la red de 50 Hz. Vale. La frecuencia de la red sale de la velocidad a la que hago girar la máquina. Por eso en todas las centrales vais a ver un valor muy característico en un display, que es la velocidad de giro de la máquina. Ese siempre lo van a tener en la sala de control bien visible. Vale, veréis un display con 3000 y a veces veis que va a 3001, 2999, suele bajar, suele estar clavado en 3000, porque toda la máquina de la central lleva un control para que la velocidad de la máquina sea constante, porque de ello depende que la frecuencia de red sea este valor y esté dentro de lo que tiene que estar. Habíamos comentado también otro día que la frecuencia de red es un valor bastante constante. Bueno, se consigue manteniendo la velocidad de giro de los alternadores constantes. Tener en cuenta que voy a tener varias máquinas girando simultáneamente en diferentes partes del sistema eléctrico y o su velocidad está perfectamente sincronizada o pueden ocurrir desastres importantes en la red. Vale, empiezan a circular corrientes para sitios que no deberían, una máquina empieza a consumir, si va más lento y puede haber graves problemas. Entonces ese es un valor que tiene que ser muy exacto. Esa es la máquina síncrona. Su velocidad de giro va directa con la frecuencia. ¿Vale? Hay una correspondencia mediante una fórmula directamente. Luego tengo, por ejemplo, las centrales, los alternadores que tengo en las centrales hidráulicas, que como por la propia construcción de la central la máquina gira más despacio. En la térmica tengo una máquina de vapor, con vapor a presión en 3 fases. Se mete el vapor para hacer girar la turbina, luego en una segunda fase se hace recircular ese vapor con la energía mecánica que todavía le queda para seguir metiendo empuje a la turbina y todavía se hace recircular una tercera vez en muchas para aprovechar la poca energía ya que le quede. ¿Vale? Con diferentes radios de giros en función de la fuerza que va a hacer el vapor, pero se le exprime toda la energía mecánica que lleva, se le exprime para hacer girar. Esas máquinas
con el vapor a presión se pueden hacer girar muy rápido, 3.000 revoluciones por minuto. En una central hidráulica, aunque yo tenga un salto de agua y el agua vaya a tener una cierta presión, se deje caer por una tubería contra los álabes de la turbina que están en la parte de abajo, la velocidad de giro que se consigue es mucho más pequeña. ¿Qué pasa con esos alternadores de la central? Pues que a lo mejor esos alternadores pues tienen 10 pares de polos. Entonces, si hago la cuenta, imaginaos una máquina que tuviese, no sé, 9 pares de polos. Si hago esta cuenta nuevamente, 60 por la frecuencia de 50 hercios por... A ver, vamos a poner un valor que me suene a mí. 11, por ejemplo. Máquinas con 11 pares de polos. Vamos a hacer la cuenta a ver cuándo sale esto. ¿Cuándo sería la velocidad de giro de la máquina? Serían 3.000 entre 11. 272,7 revoluciones por minuto. ¿Veis la diferencia, no? Pero al final, la frecuencia de salida, como va acoplado a la misma red, siguen siendo 50. Vale, bueno, solo por curiosidad. Y luego tengo la máquina síncrona, que es la que está marcada en amarillo, que es la que nosotros vamos a trabajar con ella, la que vamos a manejar. Nuestro motor eléctrico, nuestro motor trifásico, es una máquina síncrona. Esta máquina puede funcionar también como alternador. Nosotros la vamos a utilizar como motor, ¿vale? ¿Dónde tenemos, por ejemplo, una máquina síncrona como generador? En las centrales eólicas. El tipo de máquina que monta en la góndola un molino eólico son como estos motores que tenemos aquí, pero en un tamaño, lógicamente, mucho más grande porque son de mucha más potencia. Son además motores, generadores en este caso de media tensión. Están en el rango por encima de los 1000 voltios. ¿Vale? Entre 1000 y 6000 suelen tener de tensión de salida esos alternadores. La máquina síncrona. Cuando funciona como motor, su velocidad de giro no llega a ser las 3000 revoluciones por minuto. Imaginaos que yo alimento con una frecuencia de 50 hercios. También en la máquina síncrona tengo la fórmula de velocidad de sincronismo. Si yo tengo, bueno, es la misma operación de antes, ¿no? 60 por 50 partido de un par de polos me da que la velocidad de sincronismo son 3000 revoluciones por minuto. Bueno, pues una máquina síncrona, en vez de girar a 3000, a lo mejor te gira a 2895 revoluciones por minuto. Vale, está siempre en un valor de velocidad ligeramente por debajo del que se corresponde con la frecuencia de la corriente alterna con la cual alimento la máquina. Por eso se llaman asíncronas, porque no llegan a estar completamente sincronizadas con la frecuencia de red. Luego vamos a explicar esa máquina y vamos a ver el porqué de esa velocidad de giro ligeramente más lenta. No es mucho más lenta, pero es algo más lenta siempre. Bueno, pues dentro de todas estas, sobre todo nos vamos a centrar en nuestro trabajo en el taller con esta de aquí, que es la máquina síncrona, ¿no? Que es una máquina eléctrica, dinámica, porque gira. Lo vamos a utilizar en su funcionamiento como motor y además funciona con corriente alterna, ¿no? Bueno, y nos empieza a hablar aquí el libro de motores. Tenéis ahí una anotación que he hecho yo ahí también, accionamientos eléctrico-neumático. Cuando veáis una industria, los dos principales tipos de accionamientos son lo que hace que una máquina se mueva, ¿vale? Imaginaos que tengo, no sé, una máquina que rellena botellas de sidra y les pone el corcho. ¿Vale? Todo lo que hace que las botellas se muevan es un accionamiento. ¿Qué hace que las botellas se muevan? Bueno, van a estar en una cinta transportadora o una cinta de rodillos y va a haber un motor probablemente que es el que haga que esa cinta se mueva. Mediante el giro del motor lo transformamos en el movimiento de esa cinta o el movimiento de esa cinta de rodillos. Lo que pone, por ejemplo, los tapones a las botellas, pues probablemente sea algo de neumática, un cilindro neumático. Hay un accionamiento, otro tipo de accionamientos que no son eléctricos, que son los neumáticos, que se utilizan muchísimo. Un cilindro, o son cilindros de este tipo. La forma que tienen se llaman cilindros porque tienen forma cilíndrica. De aquí sale un vástago. Aquí ya lo que tenga en la punta depende del problema, el problema que yo tenga que resolver, de lo que quiera hacer con ello.
Tiene dos tomas por las que le meto aire comprimido. Si le meto aire comprimido por aquí, lo saco por aquí, el cilindro avanza. Si por el contrario yo le meto el aire por aquí y lo saco por la otra, el cilindro retrocede. Vale, eso es un cilindro. Dentro lo que tiene pues es un émbolo, ¿vale? Con un vástago. Aquí lleva una junta de goma que me sella las dos cámaras para que el aire no pueda pasar de una a otra. Y lo que hago es pues empujar con el aire comprimido en esta superficie del émbolo y produzco ese movimiento. Vale, eso es. Bueno, de esto de neumática tenéis algo en el libro hacia el final, me parece que hay un tema que tocar. Comentaremos algo en el tercer trimestre, aunque no entra directamente en nuestra programación, para que os suene. Pero los vais a encontrar muchísimo en una instalación industrial, los cilindros. Vale, y muy relacionado con los autómatas y los circuitos de control que nosotros tenemos, porque al final los vamos a controlar también con nuestros circuitos de control. El otro campo de los accionamientos, pues los accionamientos eléctricos. Lógicamente no solo hay motores ni solo hay cilindros, sino que luego hay toda una serie de partes mecánicas de la máquina que son las que transforman esos movimientos del motor o de los cilindros en los movimientos que yo necesito en el accionamiento, que necesito en mi línea de producción, en mi máquina. ¿Vale? Por ejemplo, pues una cinta transportadora, vale, lleva un motor, pero la cinta al final es una banda más o menos flexible. Hoy en día, pues muchas formadas por pequeñas placas acopladas unas con otras, con una serie de poleas, y en una de ellas pues va a ir acoplada, o en varias de ellas, un motor que es el que hace que gire, ¿no?, la cinta transportadora, y al girar pues avanza, ¿no? Lo que yo tenga aquí encima pues se mueve. Eso me refiero con la parte mecánica, que es que voy a tener luego todos unos mecanismos que me hacen funcionar eso. Bueno, pues dentro de esos motores eléctricos, ¿qué es un motor? Aquí llamamos un motor. Tenéis aquí la definición en el libro. Motor eléctrico es un receptor que al ser alimentado mediante una corriente eléctrica produce un movimiento giratorio. Es alimentado por corriente eléctrica y produce un movimiento giratorio, que a través de los acoplamientos mecánicos adecuados es aprovechado para efectuar diferentes trabajos en el sector industrial o doméstico. Es decir, alimentamos con energía eléctrica, producimos un giro y con ese giro voy a producir un trabajo, ¿vale? Complementado lógicamente pues con las partes mecánicas y lo que necesite para que la máquina funcione. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía de un motor eléctrico acoplado en este caso con una reductora, ¿vale? Ese acoplamiento mecánico que indica ahí, bueno, no indica si es una reductora, pero tiene pinta de ser una reductora. Fijaros que el eje de salida del motor estaría por ahí, en el centro del motor, pero el eje de salida del acoplamiento está en otro plano diferente, ¿no?, en altura y en desplazamiento. Aquí probablemente dentro de esta caja pues lo que haya sea una serie de engranajes que además me permitan transformar la velocidad. La manera que tenemos muchas veces, si no utilizo la electrónica de potencia, de tener una velocidad de salida en el motor diferente a la que de por sí me da el eje, es mediante una reductora. Una reductora es el mismo concepto o algo muy similar a una caja de cambios de un coche, una serie de engranajes que según la relación de dientes que hay entre una y otra me permiten pasar de una velocidad a otra velocidad. Alimento por la entrada con el eje del motor con una velocidad y consigo tener al final una velocidad más reducida. Esto es muy típico, por ejemplo, de los portones de los garajes que montan un pequeño motor con una reductora. Porque si le meto directamente la velocidad que tiene el motor al portón, pues se me estrapalla arriba en la primera vez que lo accione. Vale, entonces necesito que el portón vaya un poco más lento, ¿no? ¿Cómo lo consigo? Con una caja mecánica, una caja de engranajes, una reductora, que es lo que me va a permitir esa reducción de velocidad. Generalmente el funcionamiento de arranque de motores, nos dice, suele estar gestionado por automatismos eléctricos. En una industria al final voy a tener cierto grado de automatización y voy a querer que el arranque y la parada de ese motor
se haga con una serie de condiciones que muchas veces van a ser automáticas, ¿no? Sin intervención del operador. Por eso nos salen los motores tanto en esta asignatura, o vamos a trabajar tanto con los motores, porque están muy relacionados con el automatismo, con el circuito de control. El motor realmente va a tener su propio circuito independiente de los circuitos de mando, que es lo que pone ahí fuerza, ¿no? El circuito de fuerza o de potencia, que os está el libro marcando aquí, es el circuito que lleva la corriente del motor, que normalmente son corrientes grandes, ¿no? El motor de aquí van a llegar 3 cables y esos 3 cables van a llevar una intensidad de corriente importante. ¿Vale? Si tengo un motor, por ejemplo, no sé, por tener una idea, ¿no? Un motor de un valor muy típico, que es un motor, por ejemplo, de 10 kilovatios. Pues a lo mejor ese motor de 10 kilovatios, que son mecánicos, los datos de potencia nominal de un motor son siempre mecánicos, pues a lo mejor como potencia absorbida eléctrica tiene, vamos a poner, 11.500 vatios. ¿Vale? ¿Qué corriente absorbe este motor? ¿Visteis ya trifásica en electrotecnia? Bueno, la fórmula de la potencia trifásica sería raíz de 3 por la tensión de línea, por la intensidad de línea, por el coseno de phi. ¿Vale? El coseno de phi, ese ángulo phi es el desfase entre la tensión y la intensidad. En alterna, la tensión y la intensidad son ondas, y en los motores, como es una carga inductiva que tiene bobinas, esa tensión y esa corriente van desfasadas. Normalmente la corriente retrasa. Bueno, ¿cómo calculamos la corriente? Con esta fórmula de aquí. La fórmula de trifásica quizás la más importante a nivel práctico. Divido la potencia absorbida entre raíz de 3, la tensión por la intensidad por el coseno de phi. Y esto me da, vamos a hacer la cuenta rápidamente, 11.500 dividido entre raíz de 3 por 400, vamos a suponer que es un motor a 400 voltios, por el coseno de phi, que vamos a suponer que son 0,8. Vale, el coseno de phi es variable en un motor, ese desfase es variable, depende de la velocidad. Normalmente en la placa del motor te da el dato para la velocidad nominal, para las condiciones nominales. Bueno, voy a hacer la cuenta en un momento y así vemos. A ver, ¿qué le hice mal? Dime. Pone en la fórmula de arriba de la P para Potencia absorbida. ABS, ¿no? Sí, es que está escrito un poco mal. A ver, vamos a hacer la cuenta otra vez, que no salió bien. Bueno, aproximadamente, ¿eh? Esto da 20,8 amperios. Bueno, es una corriente importante, ¿no? ¿Qué circuitos tenemos en una vivienda? Por poder comparar. En una vivienda tenemos el de 16 amperios, el de 25. Bueno, 20 amperios, si comparamos con sus valores, es una corriente ya importante, ¿no? Es una corriente a tener en cuenta. Esa va a ser las corrientes de los circuitos de fuerza. Un motor de 10 kilovatios pues andará sobre los 21 amperios. A medida que el motor va siendo más grande, pues cada vez más corriente. Ese circuito es el que nosotros vamos a controlar con los circuitos de mando que hemos venido estudiando casi a nivel de talleres desde el principio de curso. ¿Vale? Al final lo que queremos es, en vez de conectar un relé, pues lo que vamos a tener es la bobina de un contactor que sus contactos de fuerza van a estar en ese circuito de fuerza controlando el motor. El circuito de fuerza básico ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos apuntado en el anterior tema. Tipos de motores. Bueno, aquí nos hace... Ya hemos comentado algunos, ¿no? El de corriente alterna, el de corriente continua. Dentro del de corriente alterna tenemos también el monofásico y el trifásico.
monofásico con características particulares. Hoy en día también el motor monofásico, pues si estamos en pequeñas potencias, pues puedo sustituirlo por un motor trifásico y alimentarlo con un variador de frecuencia que se alimente en monofásica, que es un poco raro, pero veremos. De hecho, vamos a hacer alguna práctica con el variador y veréis cómo en un variador le meto corriente alterna monofásica, fase y neutro, y por su salida saco 3 fases que hacen funcionar un motor exactamente igual que con la trifásica. Es otra solución que me permite muchas veces, pues en una máquina que tengo un motor trifásico, si quiero conectar la máquina con monofásica, pues le pongo un variador de ese tipo y consigo alimentar. Solo están disponibles para potencias pequeñas, pero bueno, es una opción. A veces pues hay máquinas de pequeña potencia que puedo hacerlas funcionar en corriente monofásica de esa manera. Aquí os dice el libro, pues nada, la misma clasificación que hemos visto, alterna y continua. Hay un detalle aquí que es importante, que es que el motor de corriente alterna tiene un coste de mantenimiento bajo y un coste de fabricación también bajo. ¿Por qué? Porque mecánicamente, constructivamente, es mucho más sencillo que el de corriente continua. De corriente continua tiene una parte que es bastante delicada en cuanto al funcionamiento, que es lo que se llama el colector de Delgas. Si alguna vez habéis desarmado o habéis visto un alternador de un coche, pues tiene algo muy similar. El colector de Delgas es una pieza cilíndrica que lleva en el eje, que tiene un montón de plaquitas aisladas entre sí, ¿vale? Que es donde hacen contacto las escobillas. Luego aquí lleva el eje y aquí ya estaría el motor. ¿Vale? Aquí es donde llegan las escobillas de grafito, con unos cables, una por cada lado, ¿vale? Y hacen contacto para sacar la corriente de la parte del rotor que está aquí, por aquí, ¿no? El rotor lo tiene embobinado, aquí hay un montón de cables, bueno, todas esas conexiones al final están hechas con esas plaquitas del colector de Delgas. ¿Qué pasa con esas escobillas? Las escobillas es una pieza de grafito que lleva detrás un muelle que está empujando para que haga contacto eléctrico. Es la manera que tengo de sacar una conexión eléctrica de algo que está girando mediante una escobilla. Si alguna habéis tenido un escalestri, pues es el escalestri, los coches tienen unas escobillas debajo, ¿no? Que van con la pista, es lo mismo. El coche se está moviendo, si quiero sacar una conexión eléctrica, algo que está móvil, pues la manera más usual es mediante una escobilla. En el caso del escalestri, las escobillas son metálicas, en el caso de los motores son de grafito, que no tiene tan buena conductividad, pero es un material que ofrece muy poca resistencia. Entonces no va a hacer prácticamente fricción con el colector de Delgas. El grafito, lo malo que tiene es que se va desgastando, es como la mina de un lápiz, ¿no? La mina de un lápiz tiene en su composición también grafito. Cuando yo escribo, estoy un rato escribiendo, la punta ya se me quedó roma. El grafito tiene una cualidad física, que es que el carbono que forma parte del grafito forma láminas. A nivel atómico, en vez de formar, no sé, como otros cristales, como otros minerales, que forman una red tridimensional, el grafito se ordena en los carbonos en capas, en 2 dimensiones. De tal manera que cuando yo desgasto el grafito, esas capas se van desgastando, se van cayendo. ¿Vale? El grafito por eso hace muy poca resistencia, por esa forma que tiene laminar en la estructura interna, pero tiene el problema que se desgasta con cierta rapidez. Entonces yo le pongo los muelles, voy apretando y a medida que voy apretando, el grafito se está comiendo, la máquina, el colector de Delgas se está comiendo el grafito. Llega un momento en el que hay que sustituir la escobilla y hay que hacerlo antes de que el muelle llegue a tocar con la parte metálica del colector de Delgas, porque entonces me cargo, esta parte de aquí me la cargo. ¿Vale? Eso lo rompo si no sustituyo a tiempo la escobilla. Por eso es que los motores de corriente continua necesitan mantenimiento, un mantenimiento ya solo en el hecho de tener que sustituir las escobillas. Los motores síncronos, el generador, por ejemplo, síncrono de las centrales, en la excitatriz, que es una máquina de corriente continua, que está alimentando el campo magnético que tiene en el interior de esa máquina, también tiene escobillas y hay que sustituirlas. En una central lo que hacen es poner un montón de escobillas, ponen escobillas repetidas, de tal manera que sin parar la máquina, las que se están gastando las pueden sustituir, sin necesidad de pararla. Porque hay otra que está haciendo contacto en el mismo punto. Entonces, quitan una, meten otra y luego sustituirán la otra, ¿no? Siempre en marcha. En un motor de corriente continua, normalmente hay que parar la máquina porque no traen escobillas redundantes o repetidas. Eso es coste de mantenimiento porque tienes que tener escobillas de repuesto y cambiarlas, y además tienes que tener un paisano
sus horas de trabajo para realizar ese mantenimiento. Un motor como los que nosotros tenemos no tiene ninguna conexión móvil, ninguna escobilla, con lo cual me he quitado un problema completamente de delante. Entonces, que una escobilla móvil la puedes quitar sin más, así, sin nada. Una escobilla, sí, desarmas donde están y la cambias, sí. Al final lo que tienen las escobillas normalmente tienen una especie de así de cajetín metálico, que es donde está metida, la escobilla iría aquí dentro. Pueden ser cuadradas, pueden ser redondas, es muy típica verlas cuadradas. La escobilla estaría ahí dentro, ¿no? Bueno, la escobilla sale un poco por delante, que es lo que hace contacto. Y aquí encima lleva un muelle, que es lo que aprieta la escobilla siempre para que esté en contacto con el colector de delgas. Entonces tú lo que haces normalmente aquí, llevará un tornillo, bueno, lleva un cierre con un tornillo, lo quitas, sacas tiras del muelle hacia arriba y de la escobilla y la cambias por otra, sin más. Vale, es tan sencillo como eso. Depende de la máquina, de cómo estén, pero normalmente están dentro de una especie de receptáculo para que no se mueva y tienen un muelle que la empuja. ¿Tenías alguna cuestión? ¿Los? Últimamente sí, lo que pasa es que los brushless se utilizan en otras aplicaciones. No se consiguen con potencias importantes. Al final el motor brushless es un motor exactamente igual que los que tenemos aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno, lleva una circuitería para alimentar con corriente continua. Pero constructivamente viene a ser el motor de corriente alterna en un formato reducido. Son los que llevan, por ejemplo, los drones y todo ese tipo de equipos. Pero bueno, a nivel industrial ese tipo de motores no se suelen emplear mucho. Vale. Aplicaciones a lo mejor de robótica, sí que los puedes ver algo, pero como receptor principal de potencia, en potencias grandes no tiene aplicación ese motor. Bueno, seguimos. Partes internas de un motor. En general, si hacemos una división de las partes que tiene un motor, hablaríamos de dos partes, la parte fija y la parte móvil. ¿Vale? La parte móvil de un motor es lo que se llama el rotor. Tenemos aquí una foto del motor. Vamos a borrar un poco por aquí, que está esto muy manchado. Y luego vamos marcando. Vale, este es en corte lo que sería una máquina similar a la que tenemos aquí, un motor de inducción trifásico. Vale, está hecho un corte así a 90 grados, ¿no? Bueno, la parte móvil, todo esto que tenéis aquí, todo esto es el rotor. Aquí no nos hemos complicado la vida y hemos cogido el término en inglés, rotor es una palabra inglesa y directamente la pronunciamos en español, ¿vale? El rotor. Fijaros que es muy sencillo, es simplemente este cilindro, ahí tengo el circuito magnético y el circuito eléctrico, dos cojinetes que están aquí, que me sujetan el rotor y el eje que está dentro del rotor a la máquina y la parte de afuera que sale el eje. ¿Vale? Por un lado tengo unido el eje y por otro lado tengo unido esto de aquí que es un ventilador. ¿Vale? Esa es la parte móvil de la máquina, eso es lo que está girando. Estas máquinas son autoventiladas, es decir, la ventilación la hace la propia máquina cuando gira a través del ventilador que tiene detrás. Por eso veremos cuando pasemos a regular la velocidad con el variador que cuando hacemos girar muy lento un motor de este tipo hay que tener en cuenta que se va a estar sobrecalentando porque no está ventilando bien. ¿Vale? Necesitamos que la máquina gire a una determinada velocidad para que se ventile. Por eso en industria, cuando se utilizan variadores y voy a hacer girar la máquina a velocidad lenta durante mucho tiempo, normalmente se ponen ventiladores externos para conseguir la refrigeración de la máquina. ¿Vale? Tengo que ventilarla de manera forzada con otros elementos externos. En funcionamiento normal la máquina se ventila a sí misma. Lo que hace el ventilador es que va a hacer circular aire de aquí de la toma hacia adelante. ¿Vale? Y con eso va a enfriar, va a echar fuera todo el calor que se produce dentro de la máquina. Bueno, esa es la parte móvil, el rotor. La parte del rotor, bueno, tenemos dos tipos de máquinas según cómo sea el rotor. ¿Vale? Tenemos el motor de jaula de ardilla, que son los que nosotros vamos a trabajar. Según cómo sea el rotor, tenemos rotor en jaula de ardilla,
Y tenemos una segunda opción que es rotor bobinado. Buenos días. Jaula de ardilla y rotor bobinado. Venga, rotor en jaula de ardilla. ¿Cómo es ese rotor en jaula de ardilla? Bueno, el nombre ya es un poco curioso, ¿no? Lo que se hace es, para construir ese motor, como todos los circuitos magnéticos de las máquinas, bueno, se hace con una serie de, como si fuesen galletas, como si fuesen láminas de acero al silicio, que van a tener esta forma. Bueno, son redondas y aquí llevan como una serie de ranuras, ¿no? De hendiduras. Aquí llevan la forma para meter el eje, porque el eje es de acero constructivo, de acero normal. Y todas esas galletas, esas láminas se van acoplando. Entre sí se les echa un barniz, que es barniz aislante, dieléctrico, que se utiliza precisamente para que no haya corrientes eléctricas entre las láminas del circuito magnético. Bueno, imaginaos que tenéis ya todas esas láminas pegadas, ¿no? Todas esas... Al final lo que tengo es un cilindro, con una serie de ranuras aquí dentro. Por aquí hay un pequeño hueco, pero un hueco pequeño. La mayor parte del hueco está hacia el interior, que me queda así. ¿Vale? Y aquí con el agujero para el eje. Bueno, pues en esto se mete en un molde y se funde aluminio. Se le funde aluminio de tal manera que esto lo completaría, todos esos huecos que me quedan, se forman una serie de barras de aluminio en el interior. ¿Vale? Lo estoy pintando en azul, todo eso quedaría de aluminio. Y por aquí se le funde también un anillo de aluminio, delante y otro detrás. De tal manera que me quedan las galletas de acero al silicio y alrededor de ellas dentro me quedan una serie de barras de aluminio que yo he fundido en el interior. El aluminio tiene un punto de fusión mucho más bajo que el acero, por lo tanto lo puedo fundir después sin problema. Vale. Si yo sacase el aluminio, que no lo puedo, pero si pudiese ver con la estructura que tiene el aluminio me queda algo así, me quedaría dos anillos en los lados y una serie de barrotes que pasan de uno a otro lado. ¿Vale? Me quedaría como si fuese una jaula. Por eso se llaman jaula de ardilla. El aluminio formaría dos tapas con una serie de barrotes que unen las dos tapas. Por eso se llaman jaula de ardilla. ¿Vale? ¿Por qué de ardilla? No lo sé, pero que es una jaula está claro. ¿Vale? Ese es lo que tengo en los motores que tenemos aquí. Esa es una opción. Vale. La otra opción, el rotor bobinado. Es algo muy parecido, pero en vez de fundir esas barras de aluminio, tengo más hendiduras, tengo muchas más hendiduras y lo que se hace es rellenar las hendiduras con hilo de cobre. Voy haciendo bobinas de cobre que me van cubriendo todas esas ranuras. No sé si tenía algo dibujado por aquí. No. Pero bueno, sería algo como esto. Imaginaos que tenéis lo mismo. Tengo aquí las ranuras. De aquí me sale el eje. Y ahora lo que hago es, con hilo de cobre, voy haciendo aquí alguna serie de bobinas que van y vienen. Bueno, las bobinas se meten ya hechas, ¿eh? Y voy cubriendo todo esto con hilos de cobre. Al final me queda 3 conexiones, tengo 3 devanados y los saco aquí a unos anillos que hay montados sobre el eje. Sobre el eje tengo 3 anillos, uno por fase, y de aquí me salen 3 conexiones que me van a esos anillos. Bueno, por la parte de dentro. Este motor
Este sí que tiene escobillas. Tengo 3 conexiones por escobillas que me permiten conectar eléctricamente la parte del rotor. Vale, por eso se llama de anillos rozantes o de rotor bobinado. Su otro nombre es de anillos rozantes. Esto contradice un poco lo que os decía, ¿no? Porque esta máquina sí que tiene mantenimiento. Bueno, esta máquina se utiliza cuando estamos en potencias ya muy grandes. Hasta 20 kilovatios, más o menos, utilizamos el de jaula de ardilla perfectamente, pero por encima de ese valor, 15-20 kilovatios, empieza a usarse mucho el motor de anillos rozantes por tema de las corrientes en el arranque. Cuando yo arranco un motor en jaula de ardilla, hay un pico de corriente que puede llegar a ser 7 veces la intensidad nominal, es decir, un motor de 20 serían 140 amperios, ¿vale? En el momento de arrancar. Mientras que uno de rotor bobinado, tal como está construido, la sobrecorriente en el arranque es solo 2,5 veces. Es decir, en uno de 20 serían 50 amperios. ¿Vale? La diferencia entre 50 y 140 es importante porque esa corriente que circula por los cables puede originar caídas de tensión que afecten a otros receptores. El reglamento, ya veremos en este tema, nos obliga a limitar las corrientes en el arranque por esa razón. Hoy en día, también nuevamente con los variadores de frecuencia puedo controlar esa punta en el arranque y ese problema me lo quito. Vale. De todas maneras, se siguen utilizando mucho el de rotor bobinado para potencias elevadas. Esos son los dos tipos de motores respecto al rotor. Jaula de ardilla, rotor bobinado. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con los de jaula de ardilla, ¿vale? Porque estamos en motores de pequeña potencia y es normalmente la construcción que llevan en jaula de ardilla. Luego, la parte fija. Estamos aquí en la foto del motor. La parte fija tenemos la carcasa, que es la parte externa. Fijaros que la carcasa tiene 2 tapas. Tiene una aquí en la parte de atrás y tiene otra aquí en la parte de adelante. Esto es una tapa. Las tapas montan los cojinetes. Bueno, el cojinete va aquí, sí, va montado. El de adelante va montado en la tapa, el otro va montado en la propia carcasa. ¿Vale? Lo que tenéis aquí marcado en color rojo ya en la propia foto sería lo que llamamos la carcasa. Toda esta parte de aquí es la carcasa. Y dentro de la carcasa tengo esta otra parte que es el circuito magnético. Esta parte, a ver, vamos a pintarla en un color. Esto que estoy marcando ahora en granate, todo eso de ahí es el circuito magnético. Al igual que teníamos una serie de chapas de acero al silicio pegadas entre sí para el rotor, ocurre lo mismo con la parte del estator, la parte estática de la máquina. Lo que pasa es que ahora son huecas por dentro, es algo como esto que tenéis dibujado aquí. ¿Vale? Son una serie de roscas con una serie de hendiduras donde voy a meter los devanados y van todas pegadas entre sí. Y dentro de la carcasa. La carcasa normalmente es de acero de fundición. ¿Vale? Es más quebradizo que el acero normal, pero bueno, para la función que tiene me permite hacerlo con un molde, me permite sacar toda esta forma de aletas de refrigeración que lleva la máquina de manera muy sencilla. Pues nada, esto sería la parte donde entró el rotor, ¿no? Está hueco por el medio. Por aquí pongo todos los devanados se construyen una serie de bobinas que se meten por la ranura, vuelven por otra ranura, van haciendo aquí todo el bobinado de la máquina, ¿no? Ese bobinado tiene 3 fases desde el punto de vista eléctrico, son 3 bobinas que salen a esta caja de conexiones que tengo aquí, que es la caja de bornes. Esas 3 bobinas tienen un principio y un final, por eso tengo 6 bornes en total en los motores. Vale, vais a ver en las cajas de bornes. Luego lo explicaremos el próximo día con más detalle, pero lo normal es que veáis 6 tornillos, que son los principios y finales de las fases, que a lo mejor os vienen pues numerado como algo así. U1, U2, V1, V2, W1, W2. Vale, internamente lo que tengo es aquí las bobinas, ¿no? Entre U1 y U2 tengo la primera fase, entre V1 y V2 la segunda fase y entre W1 y W2 la tercera fase. Vale, el próximo día lo retomamos justo aquí. Vale.